Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema del área. Vamos a ver qué es el área primero que nada. El área es la medida de la superficie de una figura. ¿Qué es la superficie de una figura? Pues va a ser todo lo que esté dentro de toda esa figura, ¿sí? Por ejemplo, si a nosotros nos piden el área de un cuadrado, ¿sí? El área va a ser todo lo que esté dentro de esa figura, ¿sí? Toda la superficie. ¿Se recuerdan que hace unos días vimos lo que era el perímetro? Y dijimos que el perímetro era la orilla de la figura. Pues el área es la superficie total de la figura, es decir, todo lo que esté dentro de esa figura va a ser el área, ¿sí? Perímetro es la orilla y todo lo que está dentro de la figura, toda la superficie, le vamos a llamar nosotros área, ¿sí? Para sacar o para encontrar el área de cada una de las figuras, tenemos nosotros ciertas fórmulas que nos ayudan a encontrar el área de todas las figuras. Y cada figura tiene su fórmula distinta, su propia fórmula, y nosotros las vamos a ir aprendiendo. Pero por el momento no vamos a aprender todavía a sacar áreas de figuras con fórmulas, sino que hoy solo vamos a aprender a ver cómo obtener el área de figuras sobre una cuadrícula, así como el ejemplo que ustedes tienen ahí en su libro en la página 189, ¿sí? Estando en la página 189 dice, ejemplo, para calcular el área de la siguiente figura se toma como unidad de medida un triángulo, ¿sí? Y tienen ustedes ahí en su libro esta misma figura que yo hice aquí. Entonces dice que nosotros vamos a calcular el área de esta figura dependiendo de cuántos triangulitos conformen la superficie de esta figura. Es decir, que nosotros para encontrar el área de esta figura vamos a encontrar cuántos triangulitos conforman esta figura que nosotros tenemos en el libro. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Recuerden, niños, que estamos midiendo cuántos triangulitos iguales a este que tenemos aquí, ¿sí? Conforman a la figura que nosotros tenemos en la cuadrícula. Entonces, para encontrar el área de una figura que esté sobre una cuadrícula, lo único que tenemos que hacer es contar cuántas figuras conforman a esa otra figura. Y como nos están diciendo que esta figura está conformada por triangulitos, así como este, tenemos que contar cuántos triangulitos conforman esta figura que nosotros tenemos aquí. Recuerden también, ahí a la par de su figura, tienen un recordatorio que dice que cada cuadrado está formado por dos triángulos. Es decir, que si ustedes tienen un cuadrado, así como este, en realidad tienen dos triángulos. Porque ahorita lo que queremos saber es cuántos triángulos conforman esta figura para sacar su área, ¿sí? Entonces, vamos a contar cuántos triángulos conforman esta figura. Aquí hay un cuadrado, entonces recuérdense que un cuadrado equivale a dos triángulos. Entonces llevamos 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 y 26. 26 triangulitos son los que en total conforman a esta figura. Entonces aquí nosotros colocamos que el área de esta figura es de 26 triangulitos, ¿sí? Es de 26 triangulitos, ¿sí? Entonces nosotros estamos encontrando el área de esta figura a través de la cuadrícula, ¿sí? La cuadrícula nos está indicando cuál es el área de esta figura. Sin embargo, a nosotros no nos pidieron que dijéramos cuántos cuadritos de área tiene esta figura. No, a nosotros nos pidieron que encontráramos cuántos triangulitos de área tenía esta figura. Entonces nosotros contamos, ya saben, un cuadrado vale por dos triangulitos. Entonces contamos toda la figura y nos dio que en total esta figura tiene 26 triángulos de área, ¿sí? O sea que la superficie de esta figura, todo lo que está dentro de la figura, está conformado por 26 triángulos morados, ¿sí? Entonces, así es como encontramos el área de una figura que está dentro de una cuadrícula, ¿sí? Como les digo, para poder encontrar el área de una figura de una cuadrícula tenemos que ver qué nos está pidiendo, porque muy diferente hubiera sido que me dijeran encuentre el área de esta figura contando cuántos cuadritos conforman a la figura, ¿sí? Hubiera sido diferente.
pero aquí me están pidiendo que cuente cuántos triangulitos conforman a la figura. Entonces mi área es de 26 triángulos, porque toda la superficie de esa figura está conformada por 26 triángulos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué dice el ejercicio. Bueno, ahora tienen ustedes la primera serie de los ejercicios de la página 189, en la cual dice, usa la medida dada para encontrar el área de cada una de las siguientes figuras. Entonces tenemos esta primera figura aquí. Nos dice que la unidad de medida va a ser por cuadritos, ¿sí? Tenemos que contar cuántos cuadritos de área tiene cada una de las figuras que nos están brindando en esta serie. En esta serie nos están dando 3 figuras. Yo les voy a ayudar haciendo la primera para que encontremos el área de esa figura. Entonces nos dice, la unidad de medida es el cuadrito, ¿sí? La unidad de medida es el cuadrito. Ustedes ahí lo tienen en color verde. Lo vamos a poner igual, entonces, ¿sí? La unidad de medida es el cuadrito. Entonces me está pidiendo que yo encuentre de cada una de las figuras que me están dando cuál es el área de esas figuras contando los cuadritos que conforman a la figura. Entonces, esta primera figura vamos a contar cuántos cuadritos tiene. Tiene 2, 4, 6, 8, 10. Aquí llevamos 10, 12, 14, con estos de aquí, 16, 18, 20, 22, ¿sí? Después de contar todos los cuadritos que conforman esta primera figura que nosotros tenemos ahí en el libro, nos damos cuenta que esta figura tiene un total de 22 cuadritos de área. Entonces ustedes van a colocar aquí donde dice el área es, y hay un espacio en blanco, ustedes colocan 22 cuadritos verdes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer entonces en esta serie? Únicamente contar los cuadritos que conforman a la figura, y ese va a ser el área de la figura, ¿sí? En este caso, en esta figura que tenemos, ya les digo, contamos nosotros en total 22 cuadritos. Entonces el área de esta figura va a ser 22 cuadritos. Si nos estuvieran pidiendo otra forma para sacar el área, pues tendríamos que hacerlo como en el ejemplo anterior cuando utilizamos triángulos, pero en este caso nos está pidiendo que la unidad de medida sea el cuadrado, es decir que nos está diciendo que para sacar el área tenemos que contar cuántos cuadrados conforman a la figura. Entonces para encontrar el área de las otras dos figuras, ustedes deben contar cuántos cuadrados logran completar la figura, y esa va a ser el área de las figuras restantes. Luego tenemos la serie 123. Dice, establece una unidad de medida. Luego dibuja en la cuadrícula una figura que tenga un área de 12 veces esa unidad de medida. Entonces aquí, niños, lo que pueden hacer es que ustedes establecen con qué unidad de medida quieren medir sus figuras. Pueden utilizar el triángulo, así como lo utilizamos en el primer ejemplo, o pueden utilizar el cuadrado como unidad de medida. Si utilizamos el cuadrado como unidad de medida, se nos va a hacer más fácil porque ya tenemos cuadrículas en este ejercicio. Entonces, nosotros podemos establecer como unidad de medida la cuadrícula, ¿sí? Entonces dice que tenemos que formar una figura que tenga 12 veces la unidad de medida que tomamos. Como nosotros dijimos que cada unidad va a valer un cuadrito, ¿sí? Entonces en esta serie tendríamos que dibujar una figura que tenga 12 cuadrículas o 12 cuadritos de área, ¿sí? Entonces en este caso, lo único que tendrían que hacer ustedes es dibujar una figura que tenga 12 cuadritos de área, ¿sí? De la forma que ustedes quieran dibujarla, siempre y cuando tenga 12 cuadritos de área, porque los cuadritos van a ser la unidad de medida que tomamos. Entonces siempre y cuando tenga 12 cuadritos de área va a estar correcto, ¿sí? Entonces recuerden, nuestra unidad de medida va a ser cada cuadrito, ¿sí? Cada cuadrito va a ser una unidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos cuadrícula. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar colocando triángulos o colocando otra forma? ¿Sí? Cada cuadrito puede valer una unidad. Entonces, no nos vamos a complicar ahí. Entonces, el área de esta figura dice que tiene que ser 12 veces más grande que la unidad de medida que estamos colocando. Si dijimos que vamos a medir el área por cuadrito, ¿sí? Entonces, si tiene que ser 12 veces esa unidad de medida el área,
vamos a hacer una figura que tenga 12 cuadritos de área, ¿sí? Entonces cuando me pregunten cuál es el área de esta figura, yo voy a decir 12 cuadritos, ¿sí? Entonces cada cuadrito va a ser nuestra unidad de medida y nosotros vamos a dibujar únicamente una figura que contenga 12 cuadritos, ¿sí? Para poder respetar las instrucciones que nos están dando. Siguiente ejercicio. Dice, lee la información y luego resuelve. Las unidades más utilizadas para medir el área de una superficie son el centímetro cuadrado y el metro cuadrado. El centímetro cuadrado es el área de un cuadrado que sus lados valen 1 centímetro, ¿sí? Y el metro cuadrado es el área de un cuadrado cuyos lados miden 1 metro, ¿sí? También tenemos en el cuadrito azul lo que dice, 1 centímetro cuadrado se representa como 1 cm². Ese 2 chiquito que ustedes miran ahí arriba de los centímetros es el exponente 2, que significa cuadrado, ¿sí? Entonces ahí se lee como 1 cm². Luego dice, 1 metro cuadrado se representa como 1 m², ¿sí? Como les digo, ese 2 es un exponente, es una potencia 2 que se lee como cuadrado. Entonces, si m significa metros y tiene un 2 pequeñito, se va a leer como metros cuadrados. Entonces, niños, para medir el área de objetos pequeños, la mayoría de veces sí se utiliza centímetros cuadrados. Y para medir el área de objetos más grandes, se va a utilizar lo que es el metro cuadrado. Entonces, ahora dice en el ejercicio, encierra la unidad de medida más adecuada para medir las siguientes superficies. Entonces ustedes me dirán, ¿qué es más adecuado para medir una tabla de picar? ¿Centímetros cuadrados o metros cuadrados? Para medir una cancha de básquet y para medir unos cubiertos, ¿sí? Entonces, como les digo, el centímetro cuadrado se utiliza para medir el área de figuras pequeñas y el metro cuadrado se utiliza para medir el área de figuras más grandes. Entonces, ustedes seleccionen en esas tres figuras cuál creen ustedes que es la unidad más adecuada para medir el área, ya sea el centímetro cuadrado o el metro cuadrado, ¿sí? En el siguiente ejercicio dice en las instrucciones, calcula el área de las siguientes figuras, luego ordénalas de menor a mayor según su superficie. Supón que un cuadrito equivale a 1 cm². Entonces vamos a medir el área de estas figuras y luego vamos a expresar esa área en centímetros cuadrados, porque es lo que nos piden las instrucciones. Pero nos dice que cada cuadrito vale 1 cm². Entonces vamos a contar, para medir el área de estas figuras, solo vamos a contar cuántos cuadritos conforman a la figura y luego la cantidad de cuadritos. Como cada cuadrito vale 1 cm², entonces vamos a expresar la cantidad de cuadritos, pero en centímetros cuadrados. Entonces, ya les dije yo que para encontrar el área de una figura dentro de una cuadrícula, solo tenemos que contar cuántas unidades de medida de las que nos dan la conforman. En este caso, la unidad de medida que nos están dando es un cuadrito. Entonces, tenemos que contar cuántos cuadritos conforman a esta figura. Esta figura está conformada por, aquí hay 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay 14 cuadritos los que conforman a esta figura. Entonces el área de esta figura va a ser 14, ¿sí? Pero 14 no vamos a colocar ahorita cuadritos, ¿sí? No vamos a colocar 14 cuadritos. ¿Por qué? Porque dice aquí en las instrucciones que cada cuadrito vale 1 cm². Es decir, que si yo tengo 14 cuadritos, tengo 14 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces el área de esta figura no va a ser 14 cuadritos, sino que el área de esta figura va a ser 14 centímetros cuadrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les digo, cada cuadrito según este ejercicio vale 1 cm². Entonces si tengo 14 cuadritos, tengo 14 centímetros cuadrados. Yo tengo que expresar el área en centímetros cuadrados. Entonces ya expresé el área de mi primera figura. Ahora les queda a ustedes encontrar el área de las siguientes dos figuras y, como les digo, expresarlas en centímetros cuadrados. Solo cuenten cuántos cuadritos conforman a la figura y luego transforman la cantidad de cuadritos en centímetros cuadrados. Que como vieron, yo tenía 14 cuadritos aquí,
Entonces mi área es de 14 centímetros cuadrados porque cada cuadrito vale 1 centímetro cuadrado. Y luego donde dice figura, tienen que ordenar de la más pequeña a la más grande, ¿sí? Entonces ustedes van a ordenar cuál es la figura número uno, cuál es la figura número 2 y cuál es la figura número 3, dependiendo del tamaño de la superficie o del tamaño del área de cada una. Por ejemplo, esta primera nos quedó 14. La segunda, imagínense, la segunda si nos queda más de 14, va a ser una figura con un área mayor que la que acabamos de hacer. Entonces ustedes deben enumerar de 1 a 3 dependiendo de las figuras más pequeñas a las más grandes, ¿sí? La que tenga el área más pequeña le van a colocar figura número 1. La que tenga la siguiente área va a ser la número 2. Y la que tenga el área más grande va a ser la figura número 3. Entonces eso es lo que deben hacer en esta cuarta serie que estamos realizando. Por último tenemos la quinta serie, ¿sí? En la quinta serie dice, lee la información, luego realiza el diseño que se indica. Supón que un cuadrito equivale a 100 metros cuadrados y cada lado del cuadrito vale 10 metros, ¿sí? Es decir, niños, que cada cuadrito de la cuadrícula vale 100 metros cuadrados, ¿sí? Y por lo tanto, si cada cuadrito vale 100 metros cuadrados, cada uno de los lados de este cuadrito va a medir 10 metros, ¿sí? Entonces aquí tenemos 10, aquí vale 10, aquí vale 10 y aquí vale 10. ¿Por qué les digo cuánto miden los lados? Porque nos va a pedir que encontremos el perímetro de la figura, ¿sí? No solo el área, sino el perímetro también. Y recuérdense que para encontrar el perímetro de una figura tenemos que sumar los lados de esa figura. Entonces dice, un agricultor desea acercar una región con las siguientes condiciones. Debe abarcar un área de 500 metros cuadrados. Entonces, si tenemos que tener un área de 500 metros cuadrados, tengo que usar yo 5 cuadritos, ¿sí? Porque recuérdense que cada cuadrito tiene 100 metros cuadrados. Entonces, si quieren que yo tenga en esa figura 500 metros cuadrados de área, tengo que tomar 5 cuadritos, ¿sí? Porque 5 por 100 me va a dar 500. Cada cuadrito vale 100 metros cuadrados y yo necesito tener 500. Entonces tomo 5 cuadritos para hacer los 500. Entonces dice que tengo que tener 500 metros de área. Y aquí ya tengo, si tomo 5 cuadritos, ya tengo 500 metros cuadrados de área porque cada cuadrito vale 100 metros cuadrados. Luego dice que tenemos que tener 120 metros de perímetro. Entonces para saber el perímetro de esta figura vamos a contar que recuerden que cada cuadrito tiene 10 metros de lado. Entonces aquí tengo 10. Y recuérdense que el perímetro de una figura solo se suma las orillas. Entonces tenemos que contar solo los lados que hayan quedado en la orilla. Entonces aquí, este lado vale 10. Este de aquí 10, 10, ahí ya llevo 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. O sea que si ustedes cuentan cada lado de los cuadritos, pero solo los lados que hayan quedado en las orillas, vamos a tener cabal 120 metros de perímetro. Recuérdense que el perímetro solo es la suma de las orillas de una figura. Entonces yo solo sumo los lados que están en la orilla de esta figura que formamos aquí. Y recuérdense que en las instrucciones nos dice que cada lado de cada cuadrito vale 10 metros. Entonces si ustedes suman solo los lados que están a las orillas de los cuadritos, se van a dar cuenta que nos va a dar 120 justamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque sumamos, como les digo, este primer lado, este que está aquí, 10. Este que está aquí, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. Estos lados que están aquí de este lado por dentro no se cuentan, ¿verdad? Porque el perímetro solo es la orilla. Y por último, la última instrucción dice que podemos dividir nuestra forma o nuestra figura en 5 partes iguales. Si nosotros dividiéramos esta figura en 5 partes iguales, ¿será que se puede? Sí, ¿verdad? Porque tenemos 5 cuadritos. Entonces si nos pide que los dividamos en 5 partes iguales, un cuadrito
¿sí? Dividido, esta figura dividido en 5 partes iguales, nos quedaría un cuadrito, ¿sí? Entonces, en esta serie, así tendríamos que dejar la figura. Podría ser cualquier figura que ustedes quieran, siempre y cuando tenga 5 cuadritos, ¿sí? Siempre y cuando tomen 5 cuadritos, hagan la figura que ustedes quieran y va a estar correcta en este ejercicio, ¿sí? No solo esta que yo hice aquí está correcta, sino que siempre y cuando ustedes tomen una figura de 5 cuadritos, va a estar correcta, ¿sí? Entonces, así nos quedaría esto, ya solo para que ustedes terminen los ejercicios que no hicimos aquí, pero ya con las explicaciones espero que se les haga más fácil. Nos vemos a la próxima.